¿Qué es la excomunión o qué es estar excomulgado? Pues hay ciertos pecados particularmente graves que están sancionados por parte de la Iglesia con la excomunión, la pena eclesiástica más severa. O sea, es la expulsión de ese miembro de la Iglesia, ¿verdad? De la plena comunión de esta. La excomunión es la pena impuesta por la ley canónica, porque todos debemos de saber que la Iglesia se rige por el derecho canónico. Tenemos unas leyes dentro de la Iglesia y las cuales, pues tú y yo debemos de respetar. Y estas rigen la vida de la Iglesia y el derecho canónico, pues, nos exige a nosotros, pues, cumplir con los deberes, ¿verdad? Con las obligaciones de la Iglesia y los deberes que cualquier buen cristiano debería de tener. Esa ley canónica puede sancionar tanto a un laico como a un sacerdote, un obispo, incluso un cardenal. Hemos visto hace poco a un cardenal que la Iglesia pues lo excomulgó. Y queremos saber qué significa eso, estar excomulgado. Nosotros los católicos o los cristianos, en el más amplio sentido de la palabra, está unido a Cristo por medio del bautismo, está unido a Cristo y a su Iglesia. En la Iglesia es donde Jesús vive. Y en la Iglesia es donde Jesús nos comunica sus gracias. Por eso es que la Iglesia es indispensable para salvarse. Y no puede haber peor cosa para ti, hermano, y para mí, que estar separado de la unidad de la Iglesia. Por una parte, los pecados veniales no rompen la comunión con Dios, pero sí debilitan esta comunión. Los pecados graves sí nos quitan la gracia, que es la vida de Dios en nuestras almas. La persona en pecado mortal es como, imagínate, una rama seca o un palito seco, que aunque unida físicamente al árbol, que es la iglesia, pues no tiene vida. Es por medio del arrepentimiento y el sacramento de la penitencia, el pecador puede volver a la plenitud de la vida de la iglesia. O sea, este sacramento, el sacramento de la confesión, de la penitencia, es la puerta que tú y yo debemos tocar. ¿Para qué? Para entrar. Y la iglesia no va a dudar en abrirte. Porque si la iglesia excomulga a alguien, no es porque quiera sentir el placer de castigarte, sino es porque quiere que te arrepientas. Y al mismo tiempo que quiere que te arrepientas, no quiere y no desea la iglesia que exista un motivo de escándalo que haga que las demás ovejas del redil santo se confundan. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Fíjate qué interesante lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1463. Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide, escuchen bien, la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos, como por ejemplo
el vicario del obispo. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Quiero detenerme aquí en este punto. ¿Qué dice el catecismo? Un sacerdote, en caso de peligro de muerte, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, o sea, un sacerdote que ha sido excomulgado, vamos a poner un ejemplo. El señor Cotas, el sacramento sigue ahí, es indeleble. No ejerce como sacerdote, pero él será sacerdote hasta la muerte y más allá de esta. Pues bueno, el padre Cotas o cualquier sacerdote excomulgado o fuera de la comunión de la iglesia, en caso de muerte, puede absolver los pecados de una persona que se encuentra en peligro de muerte. Puede absolver y perdonar los pecados en nombre de nuestro Señor Jesús. Pues más allá de la pérdida de la gracia, la excomunión eclesiástica implica una ruptura con los vínculos que nos unen a Cristo por medio de su iglesia. La excomunión no pone a la persona fuera de la iglesia, pero sí la separa de la participación de su comunión. Es posible también la autoexcomunión cuando la persona rompe los vínculos de comunión con la iglesia. La excomunión automática, late sentencia, que es una comunión automática, no hace falta que ningún obispo, ni el papa, ni nadie te declare en excomunión. Como por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, realizas, no quiero decir la palabra, si quitan la vida en el vientre materno a un ser inocente, si esa mamá va a una clínica y pide que le saquen a ese bebé, está excomulgada late sentencia. Ese médico que realiza esa acción, igual. Todas las personas que han participado necesariamente en ese pecado, de igual manera. Es una excomunión automática. Ipso facto. Cometes el delito y en ese mismo instante estás excomulgado. Se trata también de delitos sumamente graves como por ejemplo la apostasía. Yo fui un apóstata y yo tuve que ir a confesarme al vicario de mi obispo y él me levantó la excomunión. El sacramento de la confesión es nuestra puerta para volver a la vida de la iglesia. Delitos graves también como la herejía o pecados gravísimos también como el cisma. La violación directa del sacramento de la confesión por un sacerdote. Dice el canon 1388. Si el sacerdote se le calienta el piquito y cuenta a la gente que José Manuel es un sinvergüenza porque hizo tal cosa, pues ese sacerdote está excomulgado de manera automática. El procurar, como hemos dicho, o participar en una interrupción de embarazo, ya me entienden a lo que me refiero, o la cooperación necesaria para realizar dicha acción. La ley canónica en el canon número 1398 así lo estipula. Los efectos de esa excomunión. El efecto más notable
de esa excomunión es la exclusión de la recepción o administración. Recibe el feligrés y administra el sacerdote, o sea, tanto el sacerdote como el laico caen en esa excomunión, ¿verdad? Y si están excomulgados, no pueden recibir ni administrar los sacramentos, incluso de la confesión, ya que no puede haber reconciliación de algunos pecados mientras no hay arrepentimiento de la persona, ¿verdad? Lamentablemente, con frecuencia, personas que han incurrido en excomunión automática, late sentencia, continúa recibiendo los sacramentos sin arrepentirse o incluso no saben que están en excomunión porque no saben las leyes de la iglesia. Cometes un delito estipulado en el derecho canónico como excomunión ipso facto, late sentencia, y tú, como desconoces la ley de la iglesia, vas y comulgas. Incluso vas al sacramento de la penitencia y como tú no sabes el pecado que te ha excomulgado, pues no tienes conciencia, no sabes porque no quieres, ¿verdad? Y estas personas cometen otro pecado mayor, que es un sacrilegio. Y quien les aconseja también a continuar en el error, los está encerrando en el pecado. Dios es amor. No hace falta que te confieses de esa cosa. Dios te perdona, pero tal y como Él nos enseña que debemos de recibir el perdón. Es el pecador y no la iglesia, que nos quede claro, quien rompe esa unión, esa comunión. La iglesia es madre, la iglesia es maestra y debe advertir sobre la seriedad de los males mortales para tu alma y también las consecuencias de este, con el propósito de atraer al pecador ¿a qué? Al arrepentimiento y al retorno a la comunión plena con la iglesia. Pero si éste se obstina en el pecado, pues la excomunión le sirve para entender, ¿verdad?, claramente su situación. En casos de pecado grave y público, la Iglesia tiene además la obligación de proteger a los fieles del escándalo que ocurre cuando se aparenta que el pecado grave es compatible con la práctica de la fe. El arrepentimiento hace posible la absolución de la excomunión. Solamente arrepentidos y pasando por el sacramento de la penitencia, tú y yo podemos ser absolvidos de nuestros pecados. Pero muchos dirán, pero eso de expulsar a alguien de la iglesia, yo eso pues jamás lo oí. Pues puedes leerte Primera de Corintios, capítulo 5, del versículo 2, si no me equivoco, en adelante. Y vosotros andáis tan hinchados, dice el apóstol, y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Recuerden ese pecado de incesto que se dio en la comunidad de Corintio. Pues bien, yo por mi parte, dice San Pablo, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró, que en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. No es como para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? A eso se refiere la iglesia, con el pecado de escándalo, porque esa poquita levadura, un pecador solamente puede, ¿el qué? Hacer fermentar a toda la masa, puede hacer
estropear toda una comunidad de una iglesia. Imagínense una persona cismática en un grupo parroquial. Puede hacer estragos y hay que estar atentos de personas de ese tipo y hacerlas corregir y hacerles ver el error. Pues como hemos leído ese pasaje de Primera de Corintios, capítulo 5, el lenguaje de San Pablo parece muy duro para nuestra mente moderna, ¿verdad? Somos muy modernos. En la iglesia todo vale. Y cabemos todos. Y nuestra mente moderna no entiende la gravedad del pecado. En realidad, San Pablo conoce mucho mejor la realidad del hombre y desea salvar del infierno tanto al que cometió el pecado grave como también a la comunidad al completo. Estima sacar al hombre, a uno, y a éste le servirá para comprender su mal y volver arrepentido. Es más, San Pablo, por un lado, desea la destrucción de su carne, o sea, las tendencias que lleva al pecador, pues, a realizar el pecado, pero con vistas a que se salve para la eternidad. El catecismo, en el numeral 2272, dice lo siguiente: la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. La pena de excomunión siempre ha existido en la Iglesia. Hay referencias a ella ya en los primeros concilios, por ejemplo, el concilio de Nicea. La pena de excomunión pública es poco frecuente, ¿verdad? El caso más notable, y que todos conocemos, pues fue la excomunión al arzobispo Lefebvre. Todos conocemos ese caso. Quien no lo conozca, pues yo creo que debería de aterrizar en la tierra. Pues ese arzobispo, pues, decidió un buen día, pues, consagrar obispos sin permiso del Santo Padre. Y por tanto, fue excomulgado por eso mismo. Yo espero, pues, haber aclarado ese punto, ¿verdad? ¿Qué es la excomunión, ¿verdad? En la vida de la iglesia y en la vida también espiritual del fiel, ¿verdad? Que pone en peligro, pues, la comunidad y también su propia salvación. Dios te guarde, Dios te bendiga.